La cápsula de hoy, la cápsula de Luzma, es otra vez sobre el siglo XIV. Vamos a platicar de cómo comerciaban y luchaban en el Magreb. ¿Se acuerdan que platicamos que el Magreb es el norte de África, de Egipto a la izquierda, o sea, donde se pone el sol? Ya no es parte del Magreb, obviamente, pero cuando España estaba bajo los árabes, los pedazos que iban quedando eran parte del Magreb. Entonces, pues ya Granada no lo es, entonces solo estos tres reinos lo son. Y si ven, tienen el nombre de sus dinastías y aparentemente eso implicaría que eran muy estables, pero no. Duraron 2 siglos, del 13 al 15, más o menos. En Argelia fue un poco menos, pero el hecho es que se peleaban entre padres e hijos y entonces era en realidad muy inestable. Por ejemplo, en Fez, en Marruecos, hubo 17 cambios de sultanes entre 1358 y 1465, así que pues no eran, como les digo, precisamente estables. ¿Se acuerdan que hablamos de Ibn Khaldun, que es el gran escritor árabe de ascendencia española, que tuvo mucho éxito porque era muy buen historiador, un gran político, etcétera? Y entonces anduvo de Túnez, que es su lugar de nacimiento, a España y viceversa. Murió en Egipto porque ahí acabó siendo un gran maestro y es, pues, sin duda el gran historiador de la Edad Media de los países árabes. Bueno, él platica que en todos los reinos del Magreb y en España, los califatos musulmanes eran muy inestables porque había muchas intrigas y el califa iba perdiendo el control. Entonces, con cambios tan frecuentes, pues la situación era difícil. Él mismo lo experimentó porque era de una familia muy popis y obviamente, como era muy capaz, lo llamaban, y mientras el sultán en funciones lo tenía, pues le iba muy bien, pero luego cuando perdía las funciones el sultán y cambiaba el nuevo, a veces lo metía a la cárcel y luego lo sacaban y eso, pero era, digamos, muy representativo de cómo pasaban las cosas. Una cosa que presionó mucho al Magreb fue cuando empezaron a llegar los turcos a lo que hoy es Turquía y expulsaron o empezaron a expulsar a las tribus nómadas, ya fueran árabes, ya fueran mongoles, y entonces pues iban sobre el Magreb porque se pasaban por aquí y llegaban aquí. Eso los inestabilizó mucho, pero más la reconquista española, sobre todo a partir de que San Fernando reconquistó Granada, perdón, reconquistó Sevilla a mediados del siglo XIII, en 1248, porque ese así fue el inicio del final de la presencia árabe en España, al menos de las autoridades. Entonces, los que se iban no eran los de la élite, se iban al Magreb, y esos pues obviamente que presionaban a la corte porque tenían acceso a ella. Entonces, bueno, pues poco a poco se fueron deshaciendo de los árabes hasta que nada más quedó Granada, y poquitito antes del viaje de Colón, los reyes católicos lograron que ya se fueran las autoridades musulmanas de ahí, y entonces pues todos esos iban a hacer comercio, política, grilla, etcétera, en el Magreb. Y nunca, mientras esta situación seguía, no cerraron las comunicaciones, el comercio y la cultura y todo eso siguieron muy activos, y aunque uno fuera, como el ejemplo que les di de Jaldún, miembro de la élite, podía ir a España, vivir, trabajar, etcétera, y al revés. Claro que estos árabes o estos españoles musulmanes se ponían sobre todo en las ciudades, y como tenían muchos contactos en España, pues se hacían los dueños de los mejores negocios. Entonces, eso
provocó por un lado crecimiento en el Magreb, pero por otro lado agudizó las grillas y la polarización entre la sociedad moderna y la nómada de las tribus que vivían en los distintos lados del Magreb. Los aragoneses eran socios de los árabes y entonces entre todos hicieron pues prácticamente todo el comercio aquí. En el siglo XV eso cambia porque los turcos ya van a ser cada vez más importantes, pero en el XIV realmente los amos del comercio en el Mediterráneo pues son los aragoneses, presionados o encabezados por Barcelona, que es la lideresa de todo el comercio y bueno, pues de la economía. Y entonces, cuando uno oye que, o hasta ¿se acuerdan una serie muy buena de Isabel la Católica? Da la impresión de que Fernando el Católico era pobre y los castellanos les hacían favor. Para nada, ¿eh? Lo que pasa es que la historia de España para nosotros pues es la historia de Castilla y entonces en eso se nota. Pero he descubierto que Aragón fue importantísimo y estamos viendo que era el dueño de una buena parte del Mediterráneo, pues más integró, aunque nunca, digamos, fusionó, sino integró, alineó a varios reinos del Mediterráneo, sobre todo Sicilia, y tenía estrechas relaciones con las repúblicas italianas, que eran muy buenos comerciantes, así que era realmente muy importante su economía. Como llegaban hasta acá, y todavía está en este caso muy disminuido, perdón, hasta acá, el imperio bizantino, o sea, el imperio romano de Oriente, de ahí traían pues todas las especias y esas cosas y comerciaban con ellos. También en Egipto adquirían especias y luego las vendían en el sur de Francia, en Italia y en la propia España. Entonces tenían muy buen comercio y luego ya veremos que también los árabes y los comerciaban con los aragoneses en el trato de esclavos, el marfil y el oro del África subsahariana. O sea que tenían muy integrado. En cambio, los castellanos y los portugueses estaban en guerra entre ellos y eso pues obviamente que les disminuía las posibilidades de actuación y de todas maneras si se fijan Castilla en el siglo XIV solo tiene esta parte de costa en el sur, pero ya está fuera del Mediterráneo. De hecho, Cádiz está aquí y Sevilla también, entonces me entren por el Guadalquivir y no tienen puertos en este momento sobre el Mediterráneo, solo Aragón. Entonces, bueno, pues van creciendo los aragoneses y por su parte los otomanos. Empiezan a crecer a costa del Imperio Bizantino hasta que en el siglo XVI, o sea, en 1453, toman Constantinopla y se acaba el Imperio Romano. Bueno, aquí podemos ver el comercio de Aragón y su dominio político de algunos lados y lo más chiquito de Castilla. Y si ven, Ceuta tiene el color de Portugal porque fue portuguesa, pero como luego Felipe II, que es hijo de una princesa portuguesa y de Carlos V, es rey de los dos países, pues ahora Ceuta es española y es una ciudad muy pobre porque en el momento en que se van los árabes de ahí, pues pierde el esplendor comercial, ¿verdad? Entonces ya no tiene la importancia que tuvo en la Edad Media. Bueno, pues los castellanos y los portugueses finalmente, ya en el siglo XV, entienden que sus enemigos son los maometanos y no entre ellos, pero aquí todavía se están peleando muchísimo. Para los árabes, los italianos eran socios comerciales y les encantaba que estaban en pleitos entre ellos. Entonces, tienen muy buenas relaciones, sobre todo con los de Génova, y les ayuda eso a crecer muchísimo.
aquí hay una imagen de piratas del Magreb, que en este tiempo había muchos y que en general ha habido muchos porque pues el Mediterráneo es un lugar de actividad económica muy importante. Hasta la fecha hay comercio internacional en trueque, pero pues en el siglo XIV era mucho más frecuente y más importante. Los genoveses los florentinos, los de Florencia, hicieron el florín, que era una moneda súper apreciada, casi, fíjense, de 23 3/4 de quilate, o sea que tenía lo suficiente de otro metal para que no se deshiciera el florín, pero todo era prácticamente de oro y era muy bien recibida porque era pues muy confiable, siempre era del mismo tamaño, siempre pesaba lo mismo, etcétera. Este San Juan Bautista es el patrono de Florencia y la flor de lis es su escudo. Entonces, así es como hacen los florines, empieza a tener mucho éxito y los aragoneses lo copian con una, una un peso menor, una ley menor, pero como de 18 quilates, pero también uniforme. Entonces, con eso ya la importancia de la moneda pues va creciendo y eso va a ir cambiando rápidamente la economía. Entonces los árabes pues reciben las dos cosas. Tanto los aragoneses como los árabes hacen esta especie de mesón en las distintas ciudades. Entonces está, por ejemplo, bueno, en general tienen un cónsul que es el que lo maneja, y es que aparte de administrar el hotel, diríamos ahora, con su estacionamiento, que no hay coches sino animales, porque es el medio, son los que van a representar a sus clientes frente al gobierno. Entonces, por eso son consulados. Y bueno, pues ahí se quedan los comerciantes y hacen todo lo que necesitan. Los marroquíes han estado reconstruyendo sus fonduk y entonces ahora son más bien bazares y cosas así, pero para que vean que Airbnb tiene algunos antecedentes muy antiguos, ¿no? Entonces, donde hay comerciantes, seguro va a haber donde se queden los comerciantes. Y ese es el caso del Magreb, con estas cadenas de bonducs que organizaban en varios lugares del Mediterráneo. Bueno, para las exportaciones no había ninguna limitación. En cambio, perdón, al revés exactamente. Para las importaciones había dos limitaciones, al menos en el caso de Aragón. Los aragoneses no podían vender cereales ni armas, al menos en el mercado formal. Los demás dependía, pero ellos no. Y en cambio sí podían comprar lo que fuera. Entonces, ¿qué vendían los Aragón? Vendían metales, madera, objetos de quincalla, o sea, de limpieza y de velas y de todas esas cosas, especias del oriente y productos para teñir ropa. También, o papel. También vendían papel y vino. Eso era muy importante. Y importaban, o sea, compraban lana, pieles, cera, dátiles, tapices y otras artesanías, y oro y colmillos de marfil, en fin, todo lo de materias primas, digamos, para trabajarlo, sobre todo en Barcelona. Las ciudades del Magreb cada vez atrajeron más habitantes y eso pues, hizo que la economía siguiera creciendo. Hemos platicado que cuando llegó la peste y diezmó las ciudades de ambos lados del Mediterráneo, pues en el Magreb se acentuó el problema de la falta de mano de obra y eso provocó hambrunas y crisis terribles y muchos cambios. Ya sabemos por nuestra propia pandemia
aunque haya sido mucho menos grave, digamos, sin que eso implique que uno no se quedó sin gente que quiere, no se compara a la cantidad de personas que murieron en ese tiempo, pues porque la medicina y la tecnología y todo eso ha avanzado mucho. Imagínense, estos barcos son árabes, pero igual pueden ser barcos españoles o portugueses o italianos. Como hemos platicado algún día también, no tienen camarotes, son barcos de carga que admiten personas. Esto debe de ser el camarote del capitán o algo así. Pero bueno, pues si ven, aquí le pusieron el tapete de techo y cuando se bajen, pues se lo van a llevar. Entonces, bueno, pues así eran sus barcos y iban cargados hasta lo último porque era su negocio. Aquí tenemos una caravana de árabes comerciantes que van a llegar a la África Negra, de la cual platicaremos después. Pues eso es todo por hoy. Espero que les haya interesado. De alguna manera es parte de nuestra historia porque pues somos un pueblo mestizo y una parte pues viene de aquí. Hasta la próxima, como siempre, si les gustó, les pido que le hagan clic en la manita para arriba en el YouTube y que se inscriban a mi canal si no lo han hecho. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.